Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy os presento a Baris Arduk y su vida privada. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando tus comentarios también. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. ¿Está celoso de su esposa que comparte el papel principal con la famosa actriz Handersell? Declaración de Gup Seozai sobre el incidente. Si bien en los últimos días se ha hablado mucho de la película Déjalo en manos del viento, de Bar Arduk y Handersell, se planteó la cuestión de si acudir a la esposa de Arduk, Gup Seozai. ¿Estás celoso de tu esposa? Respondió las preguntas de los periodistas. Ozai respondió si está celosa de su esposo Bar Arduk, quien comparte el papel principal con la actriz de Live It to the Wind, Handersell. No tengo ningún sentimiento como celos, me gustan mucho Han y Bar. Llevamos muchos años casados, estamos juntos, no hay celos, nunca he tenido ese sentimiento. Pero sí tengo celos de su inteligencia. No confíen en él, no es una celebridad digna de confianza. El director, que inició un programa llamado Buro, empezó a hacer comentarios exactamente como Ozai mientras la audiencia hacía comentarios. Para la actriz, ¿por qué sigues escribiendo sobre Gup Seozai? ¿Hay una película sobre eso? El director pregunta, cuando hay una película, esta aparece. La orden viaja por todos los sistemas. Habló de la siguiente manera, Melissa Altuntas comentó sobre la actriz, no confíen en ella, Gup Seozai no es una celebridad fiable. Si tiene una película y gana 150 a 200 TL de su bolsillo, vendrá al programa. Ya se fue, no la descarten. La gente pensaba que era real. Los periodistas de la revista preguntaron directamente al destinatario sobre el comentario de Altuntas. Gup Seozai afirmó que el incidente fue una completa broma. Pronto recibiré más dinero de los programas, dijo la actriz, ¿cómo puede ser? Lo quiero mucho, es un gran amigo mío. Nos reíamos mucho de él. Dijimos, debe haber pensado que era real, ¿qué se le ocurrió? Nos reímos, así que no pasó nada. Esta conversación se le pidió al esposo de Ozai, Bar Arduk, durante su rutina diaria. Arduk había utilizado las siguientes expresiones, nos reímos de él en casa, Melissa es nuestro amigo. Él solo se está burlando de esto. Entonces Gup se llamó. Él no malinterpreta a nadie, somos amigos cercanos. Me gustan mucho Han y Bar. Los periodistas preguntaron, ¿estás celoso de tu esposa? Gup Seozai, que se encontró con problemas, comenzó a reír en cuestión de segundos. El exitoso actor y guionista afirmó que no tiene sentimientos de separación y dijo: me gustan mucho Han y Bar. Tienen una energía muy agradable. Llevamos muchos años casados, estamos juntos, no hay celos, nunca he tenido ese sentimiento. Pero sí tengo celos de su inteligencia. Porque es más divertida que yo. Ozai, que con estas declaraciones puso fin a las acusaciones de celos, reveló claramente que existe un sólido ambiente de confianza en abundancia y que aplica los éxitos de su esposa. Por otro lado, Gup Seozai también se refirió a los comentarios que se hicieron sobre ella recientemente. El famoso director, guionista y crítico de cine Melissa Altuntas hizo un comentario humorístico sobre Gup Seozai en el programa recién lanzado llamado Buro. Altuntas, que leyó los comentarios de la audiencia en el programa, utilizó las siguientes expresiones sobre el total de Ozai. ¿Por qué escribe sobre Gup Seozai? ¿Hay una película sobre ella? ¿Cuándo se estrenará su película? Las palabras de Altuntas se convirtieron rápidamente en tendencia en las redes sociales y muchas personas se preguntaron si estaban bromeando o no. La gente pensó que era real. Cuando los periodistas de la revista le preguntaron sobre este asunto, Gup Seozai afirmó que el incidente fue completamente una broma. Cuanto menos paquetes, más dinero obtengo de los programas. Ozai dio una respuesta humorística y enfatizó que no se debe exagerar el tema. ¿Cómo puede ser? Lo quiero mucho, es un gran amigo mío. Nos reíamos mucho de él. Si dice algo que se le viene a la cabeza, la gente cree que es verdad. Nos reíamos, no pasaba nada. Se utilizaron los ahorros. Bar Arduk, nos reímos en casa. Su marido, Bar Arduk, hizo una declaración sobre el incidente diariamente y dijo que no había necesidad de que el incidente se intensificara.
Nos reímos de él en casa. Melixa es nuestro amigo. Él estaba bromeando sobre esto. Luego Gupse también llamó. Él no malinterpreta a nadie, somos amigos cercanos. La situación se ha agravado. Mientras que la película Rutger Brak, protagonizada por Van der Zel y Bararduk, sigue en la agenda, la actitud relajada de Gupse Ozai en su cambio de marcha y la broma de Melixa Altuntas encontraron amplia cobertura en las secciones de revistas. La película Rutger Brak, que ha caído en el olvido en los últimos días, atrae la atención no solo por el reparto de los papeles protagonistas entre Van der Zel y Bararduk, sino también por las especulaciones diarias sobre la vida privada de Arduk. Una pregunta interesante sobre la pareja, de cuya química se habla en la película, fue dirigida a la esposa de Bararduk, la exitosa actriz y guionista Gupse Ozai. ¿No estás celoso de tu esposa? En respuesta a estas separaciones, Ozai dio una respuesta que claramente prestaba atención al hecho de que no existía tal sentimiento de separación. Las declaraciones de Gupse Ozai revelaron la confianza en su matrimonio y también pusieron fin a las acusaciones de celos. Aquí están los detalles. Una de las producciones más esperadas del cine turco, Let It Be Windy, está en agenda con las exitosas actuaciones de Van der Zel y Bararduk en los papeles principales. Las noticias desde el set de rodaje sugieren que los dos actores tienen una muy buena relación y su energía se reflejará positivamente en la audiencia. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del cine, la cercanía entre dos actores protagonistas puede dar lugar a veces a chismes sobre su romance en el mundo de la prensa sensacionalista. Por esta razón, cuando se habló de la película Rutger Brak, las miradas se dirigieron a la esposa de Bararduk, Gupse Ozai. Los periodistas de la revista le preguntaron a Gupse Ozai si sentía celos de que Bararduk compartiera los papeles principales con Van der Zel. Ozai dio el siguiente resultado durante este proceso con una sonrisa. Me gustan mucho Han y Bar. Tienen una energía muy agradable. Llevamos muchos años casados, estamos juntos, no hay celos, nunca he tenido ese sentimiento. Pero sí tengo celos de su inteligencia. Porque es más divertida que yo. Dando una respuesta humorística a las acusaciones de traición con estas palabras, Gupse Ozai enfatizó que su matrimonio está construido sobre bases sólidas. Según las declaraciones de Ozai, la relación de la pareja se basa en el amor y la confianza, y no hay lugar para ninguna pérdida por separación. Mientras Ozai continuaba respondiendo sobre sus celos, otro incidente causó revuelo en el mundo de las revistas. El director, guionista y escritor de cine Melixa Altuntas llamó la atención con sus declaraciones sobre Gupse Ozai, quien participó en el programa Buro. Sin estropear los comentarios de la audiencia, Ozai hizo las siguientes observaciones sobre la disponibilidad de la cantidad. ¿Por qué escribe sobre Gupse Ozai? ¿Hay una película sobre ella? ¿Cuándo se estrenará su película? Estas declaraciones causaron un gran revuelo en las redes sociales y muchos se preguntaron si eran ciertas. Sin embargo, la verdad del asunto pronto se hizo evidente. Los periodistas de la revista también preguntaron a Gupse Ozai sobre este tema. Ozai afirmó que estas declaraciones eran completamente humorísticas y dio la siguiente respuesta. Cuanto menos paquetes, más dinero obtengo de los programas. Ozai, que con estas palabras añadió una novedad a una situación ya de por sí humorística, destacó que lo ocurrido fue una broma totalmente amistosa. También afirmó que era un amigo cercano de Melixa Altuntas y continuó diciendo. ¿Cómo puede ser? Lo quiero mucho, es un gran amigo mío. Nos reíamos mucho de él. Si dice algo que se le viene a la cabeza, la gente cree que es verdad. Nos reíamos, no pasaba nada. Estas declaraciones revelaron una situación que debía tomarse en serio. Sin embargo, estas palabras, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, fueron confundidas con la verdad por algunos seguidores. Tras las declaraciones de Gupse Ozai, esta vez toda la atención se centró en Bararduk. Arduk hizo una declaración sobre el asunto diariamente y dijo que no se debe comprometer la gravedad del incidente. Nos reímos de él en casa. Melixa es nuestro amigo. Él estaba bromeando sobre esto. Luego Gupse también llamó. Él no malinterpreta a nadie, somos amigos cercanos. Mis queridos seguidores que tengan alguna idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Manténgase atento para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.